nombre es Claudia Mena y yo estaré a cargo de la sesión del día de hoy. El tema que vamos a ver es la Auditoría General de Nóminas. Voy a quitar mi cámara para que no se nos vaya a trabar. Ok. Auditoría General en Compac y Nóminas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos errores en nóminas que no nos damos cuenta porque no sabemos cómo revisarlo, ¿sí? Ya sea que nosotros seamos el nominista o ya sea que nosotros seamos tal vez el contador que revisa esa nómina, pues necesitamos saber cómo poder llevar a cargo esta auditoría. ¿Cuál es la finalidad de este curso? Pues que al final conozcan los distintos indicadores y herramientas que el sistema tiene para poder realizar esta auditoría. Una auditoría rápida en cálculos y también contra lo que tiene el SAT, ¿sale? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver lo que es la configuración general. ¿Qué aspectos debemos de revisar en esta configuración general? En esta configuración general, primero, ya ahora que estamos en la 4.0, pues tenemos que revisar los datos. ¿Dónde revisamos estos datos? Bueno, nosotros tenemos aquí la casita me da la ruta de las empresas, la selección de empresas, donde yo puedo tomar mi empresa e irme a la parte de catálogo. En esta parte nosotros vamos a ver cómo el sistema está preparado ya para lo que viene siendo la 4.0, ¿sí? Si mi empresa, no sé, se llama La Gran Empresa, si se fijan en la parte de abajo dice que aquí va el nombre de la empresa que emitirá en el CFDI. ¿Qué quiere decir? Que en la 4.0 este es el nombre que va a considerar para el timbrado. Y este nombre de aquí arriba, pues es el nombre con el que yo la identifico dentro de lo que viene siendo mi catálogo de empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo tener otras empresas que también son la gran empresa, ¿sí? Pero por ejemplo, como en este caso, este es de asimilados. Entonces se pueden llamar igual en cuanto a lo que viene en la constancia de situación fiscal, pero el indicador que yo voy a tener para reconocerlo en mi catálogo de empresas, pues es este que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué va a revisar mi sistema cuando timbre? Va a revisar este nombre, el que está aquí en nombre de la empresa. Después tenemos en la parte de registros lo que viene siendo mi RFC y mi régimen. Recordemos que para la 4.0 los datos que se validan conforme a constancia, pues viene siendo el nombre, el domicilio y también se valida el régimen. Sin embargo, el régimen no se valida que venga según mi constancia. El régimen se valida según los catálogos del SAT. Ejemplo, ¿qué va a validar en el régimen? Pues nada más va a validar que pertenezca al tipo de contribuyente, ya sea persona física o persona moral. Es decir, que va a validar que el régimen que yo tenga asignado aquí corresponda al tipo de contribuyente, pero no va a validar que efectivamente ese régimen sea el mío. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado en el régimen que asignamos, porque incluso podríamos estar timbrando con un régimen erróneo. Por ahí preguntan que si ese cambio fue nuevo en nómina. Sí, en nóminas, pero desde hace como 2 versiones. Sí, este cambio del nombre que aparecerá en el CFDI es de hace más o menos 2 versiones, como desde la versión 14. Ahorita estamos en la versión 15.41 y está por salir ya la versión 16. El régimen, como les comentaba, hay que asignar, hay que tener un especial cuidado de que si mi contribuyente cambia de régimen, pues venir y cambiar el régimen para que se timbren de forma correcta nuestras nóminas. Y en el apartado de recibo electrónico, pues vamos a ver aquí que tenemos lo que es la versión 4.0, que es en la que ya deberíamos de estar timbrando todos, ¿sí? Ahora, para esta versión, esto que yo les estoy mostrando aquí, lo que viene siendo el nombre, el domicilio, si se fijan, yo aquí no tengo ningún domicilio. Este domicilio sería el que tomaría el sistema y debería de corresponder con la constancia de situación fiscal. Sin embargo, si yo no tengo nada aquí, el sistema va a tomar lo que yo tenga en el catálogo de registros patronales y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, general, valida nombre, adicional, valida código postal, registros, valida mi régimen fiscal. Y en recibo electrónico ya debería de estar en la 4.0. Esto es del lado de la empresa, del lado del emisor. Si yo reviso, como yo les decía, estos cambios en cuanto al domicilio, también lo voy a poder encontrar en el catálogo de registro patronal. Si yo me voy aquí, este es el código postal que se tomaría para el timbrado. ¿Por qué? Porque recordemos que tal vez puedo yo tener varios registros patronales y cada uno puede tener un código distinto. Entonces, este es el que se tomará. Si yo no tengo nada
En el catálogo de la empresa, el código que se tomará será este y debe de coincidir con el que yo tengo en la constancia de situación fiscal. Esto es del lado del emisor. Ahora, del lado del receptor, ¿qué va a validar o qué nos va a buscar en cuanto a la 4.0? En cuanto a la 4.0, va a validar nombre, régimen y código postal. Sin embargo, como el régimen es fijo, ¿a qué me refiero? Que me dice el anexo que el régimen para toda la nómina es 605, es decir, es un régimen fijo, no es un régimen que puede cambiar según el empleado. Entonces, este régimen, al ser fijo, yo no voy a encontrar un lugar en nóminas donde asignar ese régimen según su constancia de situación fiscal, ¿sí? Aunque aquí tengamos este tipo de régimen, este régimen es para el complemento de la nómina, no tanto para el comprobante de la nómina. Así es que de manera fija, el sistema va a asignar el régimen 605 a todos los empleados y a todos los asimilados. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué debemos nosotros de cuidar en cuanto a nuestra nómina? Pues nosotros tenemos que cuidar el nombre, que el nombre sí coincida con lo que viene en constancia y lo que viene siendo mi código postal. Esos son los únicos dos datos que yo debo de validar que estén correctos en mi nómina. Ahora, ¿cómo los valido? Porque muchas veces me dicen, oye, es que el domicilio sí está según la constancia, sin embargo no me timbra, me dice que está incorrecto. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, yo tengo dos opciones, este botón de validar SAT y este botón que dice leer CSF. El botón que dice leer CSF es un botón que me lee las constancias de situación fiscal. ¿Sí? Y al leérmelas, también me permite corregir los datos que tengan en mi nómina según esa constancia, ¿sí? Pero recordemos que, y nos ha pasado últimamente, que resulta que validamos según la constancia y me dicen es que el código postal sí coincide, pero aún así no me deja timbrar. Y es que resulta que a lo mejor la constancia es del año pasado, ¿sí? Entonces, otra forma de validar al día, al momento, rápidamente, es aquí. Yo valido, me trae a todos mis empleados, genero un archivo para el SAT, ¿sí? Entro a la página que me sugiere aquí y aquí yo ya estaría validando contra lo que hoy en este momento tiene el SAT. Y esto sería más exacto, porque ya no estaría yo validando o revisando contra la constancia que me trajeron el año pasado, sino contra lo que el día de hoy el SAT tiene, ¿sí? Yo aquí marco que voy a validar nombre, RFC y código postal y luego le pido una validación masiva. Aquí elijo el archivo que ya me copió en memoria, ¿sí? Y que yo le doy control V porque ya lo traigo en memoria y le digo validar. En este momento me va a generar un archivo de respuesta, ¿sí? Entonces aquí ya le digo guardar. Este archivo de respuesta yo veo que está en descargas, ¿sí? Y voy a continuar validando. Me voy a meter aquí a mi sistema donde dice validar resultados contra el SAT e importo ese archivo que quedamos que estaba en descargas en mi caso, aquí, descargas, ¿sí? Si se fijan, aquí ya me da una respuesta, aquí ya me dice qué es lo que no está bien. Como esta es una empresa de prueba y los datos son falsos, pues todos mis empleados salen mal, ¿sí? En el caso de ustedes, pues los va a validar al momento, les va a decir cuáles son correctos y cuáles no. Y esto lo pueden exportar a Excel, digamos, para tener una visión rápida y ver cuáles son los empleados en los que nos tenemos que enfocar para pedirles que nos vuelvan a traer su constancia, ¿sí? O nos validen los datos. Porque si se fijan, aquí ya me dice las distintas causas, dice el nombre, razón social y código postal no coinciden. El RFC no está en el padrón de contribuyentes y la estructura del RFC es incorrecta. Entonces yo aquí puedo ver cuáles son los empleados que están mal para enfocarme en ellos y a ellos pedirles pues que me actualicen sus datos. Les digo, aun cuando yo ya tengo una constancia y la constancia coincida con los datos que yo tengo aquí, puede ser que no timbre porque pudieron haber hecho algún movimiento o alguna modificación después de que me trajeron esa constancia. Entonces es importante y es muy útil también pues validar esta información. ¿Sí? Hasta aquí, esta es la validación que nosotros tenemos en cuestión de 4.0. Ya sabemos dónde validar. Valido aquí, valido acá. Y corrijo dónde en el nombre. ¿Sí?
También es muy común que a lo mejor tengamos aquí un espacio y no nos demos cuenta y por este espacio ya no timbra. Entonces lo quitamos y listo. Código postal, ¿dónde se modifica? Aquí en IMSS Infonavit. Aquí yo actualizo el código postal si es que alguno de mis empleados lo hubiera cambiado. A ver, aquí hay una pregunta, dice, buen día, si doy de alta a un empleado como asimilado, salario, lo timbro, pero a la hora de que el SAT me percata mis datos de retención de ISR por salarios asimilados, me da 0. ¿Tendrán mis empleados asimilados a salarios, datos de alta mal y cuál es el proceso? No, ahí más bien, Jail, tú estás hablando de ISR. Si no te está haciendo retención de ISR en los asimilados es porque no están bien configurados. ¿Sale? Bien, hasta aquí con esta parte de la 4.0, vamos bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta de cómo cambiar los datos o de dónde validarlos? Ok, vamos a pasar a otra revisión. ¿Qué otra revisión vamos a hacer? Pues según lo que viene aquí, sería que revisemos las tablas. ¿Sí? Estas tablas regularmente no las conocen o no las revisan, pero es importante, las tablas de la empresa, las del IMSS, las de ISR y las de prestaciones. Esas tablas yo las voy a encontrar en lo que viene siendo el menú de tablas. ¿Qué reviso yo en estas tablas? Las tablas, Jail, no, ahorita en este momento y para este curso no creo que alcance a explicarte cómo dar de alta correctamente un asimilado. Más bien, si gustas, te podemos atender en algún servicio ya en particular, porque este tema en particular es de auditoría, ¿sale? Si alcanzamos al final, con gusto te explico, y si no, pues ahí ya sería agendar una cita. Bien, vamos a continuar entonces con la revisión de las tablas. ¿Qué vamos a revisar en las tablas? Primero, en las tablas de la empresa vamos a revisar 3 datos. Uno, lo que viene siendo el factor de descuento de Infonavit. Este factor de descuento de Infonavit, nosotros tendríamos que tener el valor más reciente, que es el de 2023. También vamos a revisar aquí los salarios mínimos, que también deberíamos de tener ya los de 2023. Si se fijan, aquí tenemos una zona C, una zona B y una zona A. Estas zonas de salario importan porque en base a estas zonas de salario es que se hace el cálculo del ISR. En el caso que dice Jail que no le retiene ISR, bueno, pues hay que revisar si está en la zona correcta de salarios, ¿sí? Porque puede ser que como esté por debajo del salario mínimo, no le retenga nada en la parte de ISR. Porque recordemos que según el artículo 96 de la ley del ISR, dice que no se le cobrará impuesto a aquellos empleados que ganen únicamente un salario mínimo del área geográfica del empleado, pero esto es contando todas las percepciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos mal asignado un empleado en la zona de salario, pues pueden pasar dos cosas. Una, que no me calcule IMSS y otra, que no me calcule ISR, ¿sí? Dependiendo de cómo lo tenga yo ahí asignado. Ahora, tenemos también aquí que revisar la parte de la UMA. Aquí la UMA, recordemos que esa se actualiza en febrero y ya debemos de tener la de 2023. Desde que estamos en versiones 15, el sistema solito actualiza estas tablas. Cuando revisa y ve que hay una modificación de las tablas, va y las baja y me las actualiza aquí. ¿Sale? Sin embargo, hay otras tablas, no solo estas. Esta fue la de la UMI, que es para cálculos de Infonavit, salarios mínimos, que es para retenciones y para exenciones y demás, y la UMA también es para parte de exenciones, ¿sí? De cálculos. Bueno, esto es lo primero que revisamos en las tablas de la empresa. También vamos a revisar en estas tablas lo que viene siendo las tablas de ISR vigente. Nosotros tenemos aquí un apartado que dice ISR subsidio mensual y aquí tenemos las tablas mensuales de ISR. Aquí nosotros debemos de tener las tablas de 2023, ¿sí? En las mensuales. Pero si yo me meto en la anual y tengo las de 2021, hoy 28 de agosto es correcto que todavía tenga yo las de 2021. ¿Por qué? Porque aquí estas son por temas de cálculo anual. Recordemos que cuando hacemos el cálculo anual tenemos que hacer el cálculo con las mismas tablas con las que hicimos, vaya la redundancia, el cálculo en todo el año. Entonces, si todavía aún a estas fechas estamos haciendo cálculo anual de 2022, pues tienen que ser calculado ese cálculo
con las tablas de 2021, con las tablas de ISR vigentes para ese año, ¿sale? ¿Cuándo van a cambiar estas tablas? Pues más o menos como en noviembre, diciembre, ya preparándonos para el siguiente cálculo anual, ¿sí? Entonces aquí debemos de tener las de 2023. Oye, yo no tengo las tablas de 2023, ¿sí? A mí me aparecen todavía las de 2021 aquí en la mensual. Ah, bueno, pues es que ahí quiere decir que ustedes tienen algún periodo que aún no pasa a 2023. Y cuando el sistema detecta que yo tengo algún periodo que tengo todavía en 2022 o 2021, no me actualiza estas tablas, ¿sí? Y ahí tendríamos que ver esa situación porque sí necesitamos estar ya en este 2023 trabajando con tablas de 2023, al menos en las mensuales, ¿sí? Entonces aquí revisamos las tablas mensuales y las anuales. De aquí, ¿qué otra cosa vamos a revisar? Aquí vamos a revisar esta que es una nueva tabla, esta tabla que dice IMSS y patrón. Ok, por ahí me dicen que no escuchan nada, los demás sí me escuchan. Para ver si es problema de Karen o si los demás no me escuchan. Sí, todos se escuchan bien, por lo tanto creo que es problema de Karen. Ok. Tenemos entonces también aquí en las tablas, esta tabla de IMSS, C y B patrón. Esta tabla sí es una tabla nueva. Esta tabla se creó ahora en 2023, porque a lo mejor muchos no lo saben, pero antes de este año se pagaba por un empleado el 3.15 parejo, ¿sí? En el IMSS. Sin embargo, a partir del 2023, esto cambió. Esto cambió de tal forma que vamos a pagar según lo que gane el empleado. Entonces, para este año 2023, si el empleado gana hasta un salario mínimo, se paga el 3.15, que era lo que se pagaba antes. Pero de un salario mínimo a dos sumas, se paga 3.57. De 2 a 2.50 pagamos 3.75 y así sucesivamente a llegar a 4 UMAS en adelante. ¿Sale? ¿Qué hay que tomar en cuenta de esta tabla? Esta tabla son para las cuotas patronales y estas tablas van a seguir incrementándose de aquí hasta 2030, de tal forma que vamos a llegar a casi un 12%, alrededor de un 11.89% en estas cuotas. Sí, casi nadie lo sabe, casi nadie lo ha revisado, pero pues estas tablas, como les comentaba, estas tablas son nuevas para este año y el sistema ya las vienen incluidas. Estas tablas vienen desde el 1 de enero de 2023, porque recuerden que la UMA en enero es distinta a la UMA que tenemos en febrero. Por eso es que esta tabla cambia. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra tabla tenemos que revisar aquí? La tabla de prestaciones. ¿Qué vemos en esta tabla de prestaciones? Bueno, en esta tabla de prestaciones lo que vemos son lo que cambió por ley. No sé si recuerdan que para este 2023 entró en vigor o se modificó un artículo de la Ley Federal del Trabajo donde en lugar de darnos 6 días de vacaciones para el primer año, nos dan 12, ¿sí? Y cada año se incrementó en 6 días más. Entonces, en nuestro sistema se agrega esta tabla que se llama de ley. Esta tabla trae los parámetros de ya las nuevas prestaciones que por ley se están otorgando a los trabajadores. ¿Sale? Ahora, ¿qué diferencia hay aquí? Nosotros tenemos esta tabla que es por ley, no la podemos modificar, ¿sí? Esta tabla es de solo lectura porque de ahí se crean otras tablas. Y lo que nosotros tendríamos que ver es que en nuestros empleados debemos de tener asignada esta tabla de ley si es que les damos las prestaciones de ley como tal, o revisar que si tienen asignada la tabla de confianza, que esté homologada con la de ley. ¿Qué pasó cuando se creó esta tabla? Que si yo tenía una tabla de confianza y en esta tabla de confianza yo había cambiado datos, es decir, no sé, que en mi empresa en lugar de dar un 25% de prima, me dan un 50% de prima, ¿sí? Y a lo mejor yo esta tabla de confianza, yo le tenía aquí cambiado que en lugar del 25 era un 50, ¿sí? Bueno, pues esta tabla el sistema no me la modificó y me la dejó tal cual como venía el año pasado, ¿sí? Y si fue así, pues nosotros tenemos que revisar la tabla para ver que nuestros empleados estén
efectivamente bien asignados en cuanto a sus prestaciones y no tengan por error una tabla errónea. Si yo sí doy prestaciones superiores a las de ley, pues entonces yo tendría que modificar esta tabla de confianza y ahí agregar esas prestaciones. Ejemplo, un 50% de prima, ejemplo, un 30 días de aguinaldo. Que si yo hago esta parte, que si yo modifico esta parte, me va a cambiar la integración. Si se fijan, si yo aquí le pongo 50% de prima y 30 días de aguinaldo, aquí ya me va cambiando el factor de integración. ¿Sale? Entonces tenemos que revisar qué tipo de prestación es el que tiene actualmente mi empleado y si ese tipo de prestación es correcto, para que nuestros cálculos pues también se vean correctos. Ahora, una vez que revisamos estas tablas, todo esto que yo estoy revisando lo encontramos aquí en tablas, ¿sí? Tablas de la empresa, tablas del IMSS, tablas de ISR, tablas de prestaciones. ¿En qué momento nos afecta o en qué momento lo asignamos? En el catálogo del empleado, nosotros lo asignamos. ¿Dónde? Aquí. Tipo de prestación, de ley o de confianza, ¿sí? O sindicalizado, si es que yo tengo un sindicato. Aquí yo puedo cambiarlos. Oye, pero es que yo tengo distintas prestaciones. A uno les doy el 25 de prima, pero a otros les doy en 50, pero a otros les doy el 75. Ah, pues yo puedo crear tantas tablas de prestaciones como mi empresa lo requiera. ¿Sale? Entonces, esta es la parte que nosotros revisamos en la parte de las tablas. Tablas de la empresa, tablas del IMSS, tablas de ISR y tablas de prestaciones. De aquí, ¿qué sigue? ¿Dónde tienen el mayor índice de errores? Bueno, antes de continuar, vamos a continuar con la revisión de catálogos. Quiero preguntarles si hasta aquí en esta revisión de tablas ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. A ver, por ahí Ruth Mujica, si gustas escribirnos en el chat o decirnos cuál es tu pregunta. La mayoría dice que todo bien, pero si tienen por ahí alguna duda o pregunta, con gusto se las responderé. Parece que todo bien. Si doy una prestación adicional o diferente al aguinaldo, prima vacacional, ¿cómo se adicionan a la integración? Por ejemplo, ¿qué prestación? ¿A qué prestación te refieres? Cinco días adicionales por ajuste al calendario, pero tú se lo pagas, ¿es una percepción que tú le pagas adicional? Hay aquí más que agregar una tabla externa, miren, aquí estas tablas de prestaciones, ¿sí? Es lo que por ley integra el seguro, por ley fijo. ¿A qué voy que por ley fijo? ¿Qué me causa la integración? Pues me causa los días que yo doy de vacaciones, el porcentaje de prima que yo otorgo y los días de aguinaldo, ¿sí? Si tú dices, doy 5 días más, pero esos 5 días los das como aguinaldo o esos 5 días los das aparte. Si los das como aguinaldo, los cambiamos aquí. Si tú los das aparte, pues eso ya entrarían a lo mejor en la integración bimestral. ¿En cuál integración? Pues la del nuevo salario base de cotización, ¿sí? Por ingresos extras. No se agrega una tabla extra, porque aquí solamente me contempla, digamos, los parámetros que por ley me integran a este nuevo salario, pero como parte fija, vamos, ¿sí? Ahora, yo tengo varios a los que les doy distintos tipos de prestación, pues ahí a lo mejor sí voy a crear otra tabla, pero cuando la prestación cambia en estos rubros, ¿sí? En los rubros de vacaciones, prima vacacional y días de aguinaldo. ¿Cómo se agrega una tabla extra? Si yo le digo nuevo, le pongo aquí el nombre de la tabla, ¿sí? El de directivos, por ejemplo, ¿sale? Y aquí me trae las prestaciones por ley, pero yo sé que a los directivos les vamos a dar el 75% de prima, pues aquí yo lo modifico. ¿Sí? Así modificaría toda la tabla. Y si a los directivos yo les doy 30 días de aguinaldo, pues aquí yo le cambio a los días de aguinaldo que yo le voy a dar a cada
a los que tengan asignada este tipo de prestación. ¿Sí? Digo, se tendría que modificar toda hasta los 45 años. Yo lo voy a hacer ahorita por tema de rapidez, hasta ahí, lo que se ve. ¿Sí? Y esta nueva tipo de prestación, cuando yo entre al catálogo del empleado, pues yo se lo puedo asignar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, directivos. Aquí de 210 y su integrado era 221, si yo le doy F10, pues me lo integra a 236. ¿Por qué? Porque ya tiene más días de vacaciones y porque ya tiene un porcentaje más alto de prima vacacional. ¿Sale? No sé si con eso queda contestar tu pregunta, Verónica. Sí, gracias. Ok. Ahora, vamos a ver, porque ya me están haciendo preguntas del siguiente tema. Aquí estábamos viendo la parte de las tablas. Creo que en cuanto a las tablas ya quedó claro. ¿Sí? Y Lu, lo que tú preguntabas de los 5 días adicionales, pues ahí supongo que tú se los das en un rubro de alguna percepción, ¿sí? De algún un concepto de percepción. Ahí se tendría que agregar y se tendría que integrar al salario bimestral, ¿sale? Bien. Ahora, vamos a irnos al siguiente tema, que es el catálogo, la revisión de los catálogos. Principalmente, ¿qué catálogo vamos a revisar? Primero el catálogo de periodos, porque por ahí me dicen, oye, y si yo tengo en el mes que tiene 31 días y una quincena trae 15 y otras 16, ¿cómo agrega el día 16? Esa es muy buena pregunta. Mi sistema por default, cuando yo tengo un periodo quincenal, todos los periodos quincenales son de 15 días, todos, por default. ¿Sí? Oye, pero yo quiero que le pague 15 y 16 según los días que tenga el calendario, yo debo de modificarlo manualmente. ¿Cómo? Metiéndome a catálogo, periodo, y aquí están mis periodos. Yo aquí veo que, por ejemplo, este periodo tiene 15, este tiene 30, este tiene 15 y este tiene 31. Ah, bueno, yo aquí le voy a decir, aquí considérame 16 días. ¿Sale? Pero tengo que modificar todo el calendario. Es decir, aquí también son 16 días. Guardo. Y tengo que modificar todo el calendario. ¿Por qué? Porque el sistema por default únicamente me da 15 días parejo en todo lo que viene siendo mis periodos, ¿sí? Hasta que termine diciembre. Ahora, recordemos que en mi sistema CompaKey siempre me permite 2 ejercicios, es decir, que si yo ahorita estoy trabajando con 2023, ya tengo creado 2024. Si yo voy a hacer este ajuste por los días 16 de cada periodo de 31 días, tengo que cambiar también el 2024. ¿Por qué? Porque si no, luego pasa de, oye, es que a mí sí me venía calculando bien los días, pero resulta que cuando crucé de año ya me empezó a calcular mal. No, lo que pasa es que la configuración por default pues viene así, 15 parejo. Incluso aquí, supongo que si pagas 16 días, en los días que tiene 31 el mes, pues también aquí vas a pagar 14. ¿Sí? En febrero, porque pues son los días del periodo. Entonces aquí hay que estarlos modificando. ¿Sale? Para que se ajuste, pues según los días que traiga el calendario y dé el efecto que tú quieres. Bien, eso es en cuanto al quincenal. ¿Qué otro dato o qué otro error común tenemos en la parte de los periodos? Pues es en el periodo semanal. En el quincenal es que yo quiero que se calculen 16 días y solo vienen 15. Bueno, yo entro aquí y le asigno 16 a los periodos que tiene 16. Ahora no, yo sí pago 15. Sin embargo, en los días que trae 31, yo siempre le tengo que poner 2 faltas porque si le pongo una, no me la va a descontar. ¿Qué hago ahí? Cuando yo efectivamente sí pago 15 días en la quincena y cuando esa quincena tiene 16 días y pongo una falta y no me lo toma en cuenta el sistema, pues es porque aquí en tipo de periodo, ¿sí? Yo debo de poner que me descuente los días pagados contando los días no laborados, para que en esos periodos donde yo pago 15 días, pero el periodo natural trae 16, me tome en cuenta las faltas y no tenga yo que agregar 2. ¿Sí? Entonces, días pagados contando días no laborados. Aquí se asigna y entonces ya el sistema me va a tomar de forma correcta esas faltas. ¿Sí? Si yo tengo asignado 15, 16, 14 según los días del periodo, pues ahí no hay ningún problema.
Estela, no, no es obligatorio cambiarle a 16. Esto surgió por una pregunta de otro participante, donde ese participante sí tenía esa necesidad de pagar 16 días, pero no, no es obligatorio, ¿sale? En cuanto a la quincenal, esas son las situaciones que ustedes pueden tener, ¿sí? En cuanto a la semanal, hay otras situaciones. Cuando yo tengo un periodo semanal, como lo tengo aquí, ¿sí? Aquí importa mucho el séptimo día. Porque a veces nosotros, no sé, abrimos el periodo de jueves a miércoles, pero el séptimo día queda como miércoles. Este que está en azul es el séptimo día, ¿sí? ¿Qué pasa si está mal asignado mi séptimo día? Bueno, que cuando yo pongo una falta, esa falta no se va a considerar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la puse en mi séptimo día. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es mi séptimo día, ¿sí? Si yo lo tengo así, por ejemplo, el séptimo día es el miércoles y yo pongo alguna falta en miércoles, el sistema no lo va a considerar. ¿Por qué? Porque considera que ese es su día de descanso, por lo tanto no le puedo poner que faltó en un día de descanso, ¿sí? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, les digo, sobre todo cuando las semanas no son las que vienen por default. ¿Cuál es la semana por default? De lunes a domingo, con el séptimo día como el domingo, ¿sí? Esa es la semana normal, la que viene por default. Y si mi semana no va así, pues entonces sí hay que configurarla de forma correcta para que no tengamos ninguna situación. A ver, dice, para el pago, ahí le puedo modificar la fecha de pago. Es que en algunas quincenas pago o 2 días antes. Hay que cambiarle, ok. El pago no, el pago lo vemos reflejado aquí, miren, aquí. Aquí es la fecha de pago. Y el pago es muy importante. Más adelante vamos a pasar a esta parte de la fecha de pago. El pago es sumamente importante porque para el SAT, en todos los casos, la fecha de expedición y entrega de los FDIs los considera que es la fecha de pago, ¿sí? Entonces no importa si toda la quincena o si todo el periodo, no sé, es de abril, si yo le puse que se pagó en mayo, esa quincena es de mayo o esa semana es de mayo, ¿sale? La fecha de pago se vuelve extremadamente importante y aquí es donde luego se nos da que nosotros tenemos diferencias entre el SAT y lo que nosotros calculamos en sistema. ¿Por qué? Pues por la fecha de pago. Bien, entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Después de haber revisado el catálogo de periodos, pues nuestro catálogo de empleados. Este catálogo lo vamos a estar revisando porque aquí es donde se nos dan los errores, en el de periodos y en el de empleado. Aquí, como yo les comentaba, yo asigno el tipo de prestación según aplique. Por ahí alguien me dijo que en gobierno tenía 2 tipos de prestaciones. Ah, pues creo 2 tablas de prestaciones, ¿sí? Una para un tipo de empleado y otra para el otro tipo de empleado, según aplique. Aquí entonces, en mi catálogo del empleado, pues yo cambio mi tabla de prestación y también tengo que tener cuidado de la zona en la que está mi empleado, ¿sí? Porque esta zona es muy importante para los cálculos. A ver, por ahí se oye un micrófono, vamos a silenciarlo, por favor. ¿Alguien me puede? De vegetales o, pero ¿quién lo ha hecho? Uno ya ha hecho, para que luego empezar a explicar desde el producto de ya cómo se va hacia atrás. No sé si Sael me ayuda a silenciar ese micrófono. Bueno, entonces aquí nosotros, aparte de lo que vienen siendo los datos del empleado, el tipo de prestación, pues también tenemos que tener especial cuidado en la zona de salario, porque esta zona influye en el cálculo tanto de ISR como de IMSS. Si no está bien asignada, pues mis cálculos no van a salir correctos. ¿Sale? Bien, por aquí dicen, si mi periodo semanal está configurado por 7 días sin separar el séptimo, ¿es correcto? Recordemos que en nóminas manejamos 3 leyes, la ley del ISR, la del IMSS y la de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Luego sí te pueden hacer observaciones por Ley Federal del Trabajo de que sí tiene que estar separado este séptimo día. Ahí lo puedes revisar pues con tu fiscalista o con tu abogado laboral, ¿sí? Para ver si por alguna razón es que la configuraron de esa manera que tú la tienes. A ver, otra pregunta dice, si yo tengo un concepto de bono de antigüedad, ¿cómo puedo dejar la cantidad fija para que por automático me arroje en la segunda quincena? Ok, ahorita vamos en ese catálogo de conceptos
para que vean esa parte. Dice, pero ¿por qué aún no MIPAC contempla zona A, B y C si ya solo zona fronteriza y resto del país? Por eso, Dave, por eso. Cuando vimos acá las tablas y vimos los salarios mínimos, yo les hacía el comentario de que la zona C es la zona de la frontera, ¿sí? Entonces la zona A y la zona B tienen homologado de momento el mismo salario, ¿sí? Pero la zona C no. Entonces hay empresas antiguas que se quedaron con la asignación de la zona B, de la zona C, perdón, en sus empleados. Sin embargo, no son de frontera. Y cuando ellos tienen asignada esta zona B, al no ser de frontera, el cálculo cambia. Miren, por aquí, déjenme ver qué tengo. Es que creo que aquí tengo dados de alta. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí sí importa. En cuanto a los conceptos, es parte de lo que vamos a revisar aquí. En mi catálogo de conceptos, aquí yo les voy a explicar cómo funciona. Dice, por ejemplo, el sueldo. Automático global. ¿Qué quiere decir automático global? Automático global quiere decir que a todos los empleados que yo dé de alta, todo el tiempo, todas las quincenas, les va a aplicar ese concepto. Cualquier empleado que yo ingrese a mi nómina va a tener ese concepto de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque está marcado como automático global. Automático liquidación, ¿qué es? Que cuando yo finiquite a alguien, ¿sí? Cuando yo finiquite a alguien, yo quiero que este concepto de sueldo aparezca en su finiquito. Eso es lo que quiere decir. Ahora, por ahí alguien me dijo, yo tengo un concepto de bono de antigüedad, ¿cómo puedo dejar cantidad fija para que en automático me la arroje en la segunda quincena? Aquí tendrías que hacer una fórmula, Karina, ¿sí? Porque esta es mi configuración principal. ¿Qué tipo de concepto es? ¿Cómo se llama? Si va en todas las nóminas, en todas las quincenas o semanas, en todos los periodos. Si va al momento de generar un finiquito y también su código agrupador del SAT. Realmente al SAT no le importa cómo lo llames, al SAT le importa el agrupador y en base al agrupador nos ve, ¿sí? Si yo le pusiera, no sé, al IMSS un agrupador de ISR, aunque diga IMSS, como su agrupador es del ISR, el SAT va a querer cobrarme ese ISR. ¿Por qué? Porque él se maneja en base al agrupador. Ahora, en el importe total es la fórmula. Aquí, Karina, es donde tú tienes que hacer una fórmula donde valides si es inicio de mes o fin de mes para ver si que te asigne esa cantidad únicamente, por ejemplo, a final de mes. ¿Sí? Pero ya tienes que hacer una fórmula. No la vamos a ver aquí, obviamente, porque no alcanzaríamos, pero con gusto te podemos ayudar si agendas una cita con nosotros. Te podemos ayudar a que tu fórmula quede perfecta para que esa prestación que tú estás otorgando se entregue únicamente en la segunda quincena. Ahora, ok. Aquí entonces en importe total nosotros tenemos la fórmula con la que se va a calcular el importe que se va a otorgar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del sueldo, considera si tiene vacaciones, considera si tiene retardos, considera si tiene faltas, ¿sí? Y esto, si hubo alguna modificación de salario en el mismo periodo. Esa es la fórmula para que nos arroje, pues, un importe, una cantidad, ¿sí? Aquí tiene un acumulado fiscal. Estos acumulados son importantes. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el sueldo va al acumulado del ISR total de percepciones. Este ISR total de percepciones se utiliza para el cálculo anual. Ahí es donde se concentra todo lo que percibe para saber cuáles fueron sus ingresos totales, ¿sí? Y también este caso en particular, el sueldo, va al acumulado de PTU ingresos acumulados. Cuando yo haga el cálculo del PTU, todo lo que haya percibido en sueldo, pues me lo va a acumular, ¿sí? Estos acumulados son importantes, pues, para ciertos procesos. Esto es en importe total. En importe 1 viene la base grabada. ¿Por qué? Porque recordemos que en el anual me dice, esta es su total de percepción y esta es su parte grabada y esta es su parte exenta, ¿sí? De estos ingresos, tantos fueron grabados, tantos fueron exentos. Y esto lo sabe el sistema en base a este apartado, ¿sí? ¿Cuánto es la base que fue grabada? ¿Cuál es la base que es exenta? Estos primeros dos, importe 1 e importe 2, son lo grabado y lo exento para ISR. Y el importe 3 y el importe 4 es el grabado y el exento para IMSS. Si mi grabado y mi exento para ISR es incorrecto, de manera inmediata al timbrar yo voy a tener un problema. ¿Por qué se timbra? En base a grabados y exentos, no en base a totales. De tal forma que si yo tengo, no sé, en sueldo 1,000 pesos, pero en grabado tengo 1,200, se van a timbrar 1,200, no los 1,000 que yo tenía asignados.
¿sale? Ahora, en cuanto a el importe 3 y el importe 4, esta es la parte que integra para el IMSS, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, no sé, aquí una gratificación, el importe 3 es la parte que integra al IMSS y la parte exenta. Entonces aquí me dice, por ejemplo, en la gratificación, exenta el total y se va a un acumulado que se llama IMSS percepción variable y no exenta nada, ¿sí? Y este entonces me jugaría para el nuevo salario base de cotización. Todo lo que se excede o todos los conceptos según graben o exenten para IMSS, pues se van a ir acumulando también para este nuevo salario base de cotización, ¿sí? Dice, el sistema por default asigna qué percepciones son exentas y cuáles integran al salario base de cotización. Sí, sin embargo, si tú generas nuevos conceptos, tú tienes que asignarle esa parte. Tú tienes que asignarle qué parte es grabada y qué parte es exenta. Y también depende de cómo pagues estos conceptos. Por ejemplo, la despensa, si tú la pagas en un monedero, es diferente a si tú la pagas en dinero. Entonces, ahí esa parte de la exención la tienen que validar con el fiscalista, ¿sale? Para que todos sus conceptos estén correctos. Bueno, aquí entonces, esta parte de los conceptos, del importe total, cuál es la fórmula para que me entregue el importe de mi concepto, el importe 1, cuál es la parte que graba, el importe 2, cuál es la parte que exenta, el importe 3 es qué parte integra el IMSS y el importe 4, qué parte es la que exenta. A ver, Claudia, creo que es la segunda vez que pregunta. ¿Se puede migrar toda la información tanto de nóminas como el CFDI de NOI a Compact Nóminas? Sí, Claudia, nada más que ahí ya necesitas hacer una cita para que te podamos ayudar. Ok. Karina, no te puedo ayudar en este momento a sacar la fórmula porque no se trata o no vamos a ver en la auditoría esa parte de las fórmulas, ¿sí? También depende de cómo sea tu fórmula, pues es lo que tardamos en generarla, ¿sí? Aquí la fórmula es que tú pongas la parte grabada o exenta que aplique para tu concepto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el bono de puntualidad, aquí tiene una fórmula donde se valida que no exceda el 10% del salario base de cotización por los días del periodo, ¿sí? Y si se excede, entonces va a integrar. Es que cada fórmula es compleja dependiendo de cómo la requieras, ¿sí? Ahí sí te podemos ayudar, Karina, pero ahí necesitarías hacer una cita para que podamos ayudarte. Bueno, continuamos. Ahora, estos conceptos, ¿cómo le hago yo para darme cuenta rápidamente si están bien o están mal? Porque, bueno, pues yo no sé si los configuraron de forma correcta o no. Y aparte, a lo mejor a mí me acaban de entregar la nómina, no tenemos idea qué fue lo que pasó, no tenemos idea si la vienen manejando bien, tenemos como la sospecha de que no está del todo correcta. ¿Qué hacemos? Pues revisamos aquí. Este es un resumen de prenómina. Este resumen de prenómina hay que sacarlo sí o sí antes de autorizar. ¿Por qué? Porque en este resumen de prenómina, aparte de que yo veo el total de mi nómina, cuánto es lo que yo voy a pagar, veo también cuánto es el grabado y cuánto es el exento. Y si la suma de mi grabado y mi exento son correctos, la suma de estos dos me tienen que dar el total de la percepción. Si la suma de este grabado y de este exento me da más o menos de lo que yo tengo en el total de la percepción, yo voy a tener un error de forma inmediata al timbrar. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a sacar este resumen de prenómina, porque este resumen de prenómina, pues me indica rápidamente en qué situación está mi nómina. Y aquí puedo yo también validar hacia atrás, ¿sí? Yo puedo ejecutar y yo puedo validar hacia atrás cómo fue que salieron mis nóminas pasadas, para de una manera rápida, pues poder yo revisar esta parte y que no se haya timbrado de manera incorrecta lo que es mi nómina. Esto que estamos viendo ahorita es como de prevención, ¿sí? O sea, de ahorita en adelante para yo no tener errores. Más adelante vamos a ver, bueno, ya tengo errores, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo los reviso? ¿Cómo los corrijo? ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta en cuanto a esta configuración de lo que viene siendo catálogo de periodos, catálogo de empleado, catálogo de conceptos? Ese reporte lo saco aquí. A un lado del botón de cálculo de nómina, este que está aquí, resumen de prenómina. Y lo podemos exportar a Excel, digo, para que nos sea más fácil andar sumando y no lo hagamos aquí a ojo de buen cubero, ¿sí? Yo lo puedo exportar a Excel, aquí ya tengo mi resumen de prenómina, ¿sí? Y pues aquí a lo mejor a mí se me hace fácil asignarlo, ¿sí?
Yo aquí sumo estos dos y pues yo ya veo que me da 44,090.85, que es el total de la percepción, y con eso yo ya me estoy dando cuenta de que mi nómina va a estar correcta y ya puedo tal vez autorizar, ¿sí? Sí, nuevamente, ¿cómo saca el resumen de prenómina? Aquí, este botón. Este botón que se llama resumen de prenómina, que está entre cálculo de nómina y prenómina. Aquí se saca. ¿Sale? Les digo, acostúmbrense, si ustedes son el nominista, acostúmbrense a sacarlo. Si ustedes son el contador que revisa, pídanlo, que junto con la lista de raya venga este resumen de prenómina, para que ustedes rápidamente puedan revisar que todo esté bien. ¿Sale? Después de todo esto, que digamos es algo preventivo, nosotros tendríamos que ver el análisis del cálculo. ¿Mi cálculo está bien? ¿Sí? Yo aquí tengo, saco una barra lateral y aquí yo veo mi periodo semanal y veo mi periodo quincenal. ¿Sí? Yo tengo aquí un periodo semanal y yo me voy al sobre recibo. Aquí, ¿cómo reviso? Yo hago un cálculo y yo tengo distintos indicadores pues para saber si el cálculo es correcto o no. Aquí, si se fijan, yo tengo un salario de 242 y tengo aquí un ISR, pero fíjense bien qué pasa si yo le cambio a la zona de salario del empleado. Si yo aquí en este empleado, en lugar de tenerlo en la zona B, lo paso a la zona C, fíjense qué es lo que me va a hacer. Y a lo mejor muchos van a decir, ah, sí, yo lo tengo de esa forma. Aquí con 242 me estaba haciendo un cálculo de IMSS y de ISR, pero ahorita que yo le cambié a zona C, yo ya no tengo cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que por ley en el IMSS, si el empleado gana el mínimo, pues lo paga el patrón, el empleado no, por eso no tengo cálculo aquí de IMSS. Y en el ISR me dice que si el empleado gana menos o únicamente un salario mínimo de la zona del empleado, no se le cobrará impuesto. Y como aquí está en zona C y la zona C es más de 300 pesos, pues ya está por debajo del mínimo y por eso no le cobra. ¿Sí? Entonces hay que tener bien asignadas nuestras zonas, hay que revisarlas para evitar que los cálculos que nosotros estemos generando sean incorrectos. Ya lo regresé a la zona que toca, ¿sí? Listo, aquí está. Ya tengo mi cálculo de IMSS, ya tengo mi cálculo de ISR. Aquí los conceptos que están en gris son conceptos en especie, no son conceptos que me sumen al total, ni del lado de la percepción ni del lado de la deducción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el 5, el 6 y el 11, si yo lo sumo, me darían la suma del IMSS. Son informativos, me dicen de dónde viene el IMSS. Por ejemplo, ISR antes del subsidio. Dice, mira, si el empleado no tuviera subsidio, debe de pagar de ISR 129.90. ¿Tiene subsidio? Que es este que está en gris. No, no tiene. Por lo tanto, ¿cuánto paga? Pues 129.90. ¿Sí? Ahora, en este apartado, nosotros no sabemos si o no estamos seguros si está bien o no el impuesto, porque muchas veces dicen, oye, pero es que el ISR antes del subsidio dice 129, pero en el ISR mes dice 150. ¿Por qué? Si dice 129 y no hay subsidio, debería de cobrarle 129. Sin embargo, le está cobrando 150. Y nosotros podemos ver qué es lo que está haciendo el sistema rápidamente aquí en la parte donde dice ISR. En el apartado donde dice ISR, me explica paso a paso qué es lo que está haciendo el sistema para obtener ese cálculo. Aquí me dice cómo es el primer cálculo del periodo, ¿sí? ¿Cómo sé que es el primer cálculo del periodo? Porque recordemos que cuando yo hago el cálculo, me pide la fecha de pago. ¿En base a qué hace los cálculos el sistema? En base a la fecha de pago, ¿sí? Con esta fecha de pago decide a qué mes pertenece. Y esa también la encontramos aquí en periodos, ¿sí? Aquí me dice inicio de mes. Estas palomitas de inicio de mes, inicio de bimestre, nosotros no debemos de moverlas. El sistema solito las asigna. Y en base a estas palomitas de inicio de mes, inicio de bimestre, fin de bimestre, el sistema hace cálculos. Entonces, aquí como es el inicio del mes, cuando yo reviso el ISR, aquí me dice acumulado sin la base del periodo nada. ¿Por qué? Porque es el primer cálculo del mes. No tengo yo un acumulado para este mes. Me dice, esta es mi base grabada
que en este caso es igual, o sea, mi base grabada 1865 es la misma, quiere decir que yo no tengo ningún concepto exento o que tenga alguna parte exenta. Me dice los días que yo estoy considerando para el cálculo del ISR y del subsidio y me dice la base grabada, ¿sí? Tanto para el cálculo del ISR como del subsidio. Si yo soy contador, pues a lo mejor me hace sentido porque yo sé cómo calcular el ISR, pero yo no soy contador, yo simplemente soy nominista. Bueno, si yo no soy contador, aquí en la parte de abajo me va indicando qué es cada cosa, ¿sí? Si yo no tengo idea de cómo se hace el cálculo, bueno, pues aquí me está diciendo el 1.2 entre el 1.3 y por 30.4. Y entonces ahí ya me va diciendo cómo es que el sistema hace el cálculo. Aquí ya determina la base grabada y luego mete el límite inferior. ¿De dónde saca el límite inferior? Pues de las tablas de ISR, que son las que analizamos al inicio del curso, ¿sí? Ver que mis tablas de ISR estén en 2023. Y luego también revisa el subsidio. ¿Qué tablas? Pues estas. Recuerden que el subsidio se otorga, pues si el empleado gana menos de 7,382, ¿sí? Entonces, aquí está mi subsidio. Y aquí cada apartado, pues me va diciendo, aquí me va a calcular el ISR directo del periodo, aquí me va a calcular el subsidio, aquí me va a calcular el tope máximo de subsidio, aquí me va a hacer el cálculo del subsidio vigente, digo, del periodo vigente, aquí es el impuesto a retener o el subsidio entre agregar, depende si fue más alto el subsidio o el ISR, y del 7 en adelante, se utiliza para el fin de mes. Recordemos que a fin de mes, sobre todo si somos semanales, el sistema nos hace un ajuste, ¿sí? Un ajuste por subsidio que entregamos de forma indebida o un ajuste por una base grabada superior a la del cálculo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si por semana yo gano 2,000 pesos, pues no me toca subsidio. ¿Por qué? Porque 2 por 4 son 8,000 pesos y el subsidio toca hasta 7,382. ¿Sale? Entonces, todo mi cálculo de 4 semanas va a ser en base a 8,000 pesos, que más o menos va a ser mi base grabada. Sin embargo, cuando yo tenga 5 semanas en un periodo, mi base ya no es de 8, ya es de 10,000. Y el impuesto pues ya no va a ser igual, ¿sale? Entonces, por eso siempre que es fin de mes, sobre todo en semanales, cuando yo tenga 5 semanas, siempre me va a hacer un ajuste de ISR. Y ese lo vamos a poder ver aquí. De hecho, el ajuste fue en el periodo anterior, déjense los muestro, me voy a pasar aquí al periodo anterior, para que podamos observar ese ajuste, ¿sí? Si yo me meto aquí si se fijan dice ISR antes del subsidio 111. ¿Hay subsidio? No, no hay subsidio. ¿Cuánto debería de pagar? 111, pero está pagando 159. ¿Por qué? Si yo le doy botón derecho a abrir movimiento, aquí me dice, ok, sí, son 111 del periodo, pero 47 del que se le retuvo de menos. ¿Por qué? Pues porque ya tuvo 5 semanas y no 4 como era que se venía calculando el ISR. ¿Sale? Bien. Les digo, esto es nada más para que tengan la noción o tengan la idea de cómo realizar una auditoría o por dónde puede ir el error que tienen en su nómina. Ahora, aquí también tenemos la parte de el IMSS. ¿Cómo saber si lo está calculando bien o no? Me cambio porque en periodo cerrado no puedo ver esa simulación. Me voy al periodo vigente. Y aquí en mi periodo vigente en el sobre recibo, yo voy a ver el IMSS. ¿Sale? Aquí está y aquí me dice cómo se hace el cálculo. Si yo no tengo idea cómo se calcula, pues le doy clic aquí al IMSS y paso a paso me va explicando cómo es que el sistema llegó a ese cálculo. ¿Sale? Para validar que nuestro IMSS también sea correcto. Ok, bueno. Aquí entonces, esta es la forma de que nosotros podemos revisar o auditar si nuestros conceptos están correctos. También es que en la parte de abajo nosotros tendríamos que registrar Infonavit, incapacidades y vacaciones, ¿sí? Todo hay que capturarlo de forma correcta en el módulo que va, porque luego tenemos diferencias. Otro error muy común, este error no sucede en los días festivos, ¿sí? En los días festivos y en las primas. Yo tengo aquí una prima dominical que voy a agregar y le voy a decir que me traiga el valor, ¿sí? Y aquí está mi prima dominical, ¿sale?
Es muy común que ustedes agreguen y le pongan aquí 100 pesos en prima dominical, ¿sale? Entonces, si yo calculo, y si le pongo, por ejemplo, me dice que son 100% grabados, ¿sale? Hay una gran diferencia, son 100 pesos y están grabados, los voy a borrar. Y ahora voy a poner un día de prima, ¿sí? Y voy a calcular. Aquí son 60. Si yo lo abro, aquí ya son exentos. Le voy a poner 2 para que me lo sume, es decir, para que me ponga más de 100 pesos y veamos qué efecto tiene, ¿sí? Aquí sigue siendo exento. Hay una gran diferencia entre que yo le calcule simplemente el importe directo o que yo le ponga los días de prima. ¿Por qué? Porque las fórmulas vienen que según los días que tenga de prima, pues es la parte que va a ser exenta. Pero si ustedes le teclean el importe directo, pues no van a saber, o el sistema más bien no sabe de cuántos días viene ese importe, ¿sí? Entonces hay que capturarlo de forma correcta. Hay que asignar los días de prima y el sistema solito me calculará el importe y sabrá cuánto es grabado y cuánto es exento. Ahora, los días festivos. Yo voy a agregar aquí mi día festivo laborado. Ay, ¿dónde está? Días de vacaciones, día, está a un lado de la prima. Día festivo de descanso, ¿sí? Y lo voy a subir porque lo quiero ver. Aquí también es muy común que ustedes le pongan el importe, ¿sí? O que incluso le quieran poner en días cuántos días son. Pero la forma correcta de agregar los días festivos es aquí. Un día festivo trabajado, así. Un DFT. Y si yo hago esto, pues ya me va a aparecer acá. Listo, aquí está mi día festivo laborado, ¿sale? Entonces, aquí ya sabe también el sistema cuánto es la parte grabada y cuánto es la parte exenta. Y les digo, si yo cambio, o sea, si yo quito y yo no pongo aquí un día festivo trabajado y simplemente le pongo el importe, pues ya la parte grabada y la parte exenta va a ser distinta, ¿sí? Aquí son 484.42, 484.42. Yo lo estoy tecleando y ya quité el día festivo. Antes de calcular veo que me da mitad grabado, mitad exento. Ahora que calculo, me lo da todo grabado, ¿sí? Porque no es la forma correcta en la que nosotros debemos de asignar ese día festivo laborado, ¿sale? Entonces, esos son errores muy comunes. Hay que revisar que todo se capture de acuerdo a como debería de capturarse, ¿sí? Para no tener, pues, estos errores en cuanto que les estemos reteniendo de más a nuestros empleados y demás, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Ahora, bueno, ya la nómina está como está, no nos dimos cuenta, sí tenemos errores y pues bueno, todo lo que habíamos visto hasta ahorita va enfocado a prevenir que en un futuro sigamos cometiendo errores, pero no sabemos si los tenemos o ya los tenemos, ¿cómo los detectamos? Pues primero en el ADD, visor de documentos digitales. Yo tengo aquí todo lo que se ha timbrado en mi nómina, ¿sí? Aquí están. Aquí están. Y yo tengo lo timbrado. De una forma rápida, yo puedo exportar a Excel todo lo que yo tengo aquí y rápidamente hacer una validación. Es decir, rápidamente yo hacer una resta, ¿sí? Yo le digo, a ver, este menos este y me tiene que dar 0. Yo no debería de tener diferencias entre el total y el neto, a menos de que tenga una percepción en especie, ¿sí? Si yo no tengo ninguna percepción en especie, yo no debería de tener aquí ninguna diferencia. Y como ven, no la tengo, ¿sí? Si ustedes tuvieran alguna diferencia entre el total y el neto, deberíamos de analizar si esto es correcto, ¿sale? Porque les digo, a veces modifican recibos, no los modifican bien y se timbran por una cantidad, pero ustedes pagaron otra. Entonces, aquí la diferencia entre el total y el neto siempre me debería de dar 0. Y si yo tengo alguna diferencia, pues es que mi timbrado no corresponde contra lo que yo pagué. Esa es una forma rápida de revisar lo que yo ya hice. Otra forma es mediante el tablero fiscal. Yo lo tengo aquí. En archivo, tablero fiscal. En este tablero fiscal,
nosotros vamos a entrar y aquí lo que hace el sistema es validarme todo lo que llevamos hasta ahorita. Es decir, yo le digo aquí, cárgame los recibos de nómina. Puedo consolidar varias empresas si tienen el mismo RFC, ¿sí? Entonces puedo consolidar varias y aquí me dice, tienes 11 timbrados y 145 que no están timbrados. Ah, caray, creo que yo debí de haber auditado 2022, así. Esta auditoría la pueden hacer mes con mes, no esperarse hasta fin de año, ¿sí? Y para que esta auditoría funcione, ustedes tienen que bajar al momento de la auditoría los XML del SAT. No los que tienen guardados por ahí en una carpeta, no los que tienen en el ADD, no. Los que hoy yo tengo en el SAT. ¿Por qué? Porque si los comparo con los que yo tengo guardados en una carpeta o si los comparo con los que yo tengo en mi ADD, pues no voy a tener diferencias, ¿sí? Pero si los compara con los que hoy el SAT tiene, ahí sí me voy a poder dar cuenta si tenemos alguna diferencia, ¿sí? Yo aquí cargo mis recibos de nómina y yo aquí puedo ver un comparativo entre lo que yo tengo en sistema contra lo que tiene el SAT. Bien, aquí rápidamente veo que yo ya tengo una diferencia. Aquí me dice que en nóminas tengo 285, pero en el SAT tengo 287. Para empezar, ya tengo dos de más, ¿sí? Dos que tiene el SAT y que yo no tengo. Entonces, nosotros revisamos aquí en conciliación de ISR y aquí es donde me indica dónde tengo recibos que no he timbrado, ¿sí? Y si yo necesito saber qué pasó ahí, yo me puedo ir aquí por recibo y aquí puedo auditar rápidamente los que están sin emitir, ¿sí? Y estos recibos sin emitir, pues son los que yo tendría que ver porque no los timbré. Si están en ceros, como a veces suele pasar, pues no habría problema, pero en este caso no están en ceros, si tienen aquí un neto, ¿sale? Entonces, aquí nosotros tendríamos que revisar por qué no hemos timbrado, por qué nos faltan recibos por timbrar. Y aquí también el sistema me compara cuáles sí tengo en SAT y cuáles yo no tengo en nóminas. Entonces, rápidamente también puedo ver si es que se me duplicó alguno o si es que los timbramos en SAT, pero en nómina no lo timbramos. Aquí vemos que lo que está en verde es del SAT y lo que está en naranja es de nóminas. Y aquí entonces vemos que nosotros tenemos una diferencia. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es una forma rápida de que nosotros analicemos y veamos cómo va nuestro timbrado y cómo van nuestros acumulados al día de hoy. Y no tengo que esperarme pues a que cruce el año. Este tablero fiscal también me sirve, digamos, para revisar a lo mejor un mes. Digo, yo ya tuve la experiencia, el año pasado sí nos fue muy mal, teníamos muchas diferencias, pero este año no quiero que me pase. Ah, bueno, pues este año me agarro en, mes por mes. Por ejemplo, enero, cargo recibos y entonces yo ya veo aquí rápidamente, uy, no timbré nada, pues tendría que timbrarlos, ¿sí? O ver a la chica por qué no los timbró. A veces me dicen, pero es que yo autoricé. Sí, pero el que yo autoricé no quiere decir que lo haya timbrado. Simplemente me pasé otro periodo, pero no por haber autorizado es que se timbró solito lo que viene siendo el periodo, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Dice por ahí, ¿hay forma de distribuir esa diferencia en ambas quincenas? Supongo que la diferencia del ISR, Martín, la del ajuste del mes. Eso ya queda pues a consideración de ustedes y ustedes tendrían que distribuirlo manualmente, ¿sí? Porque como la guía de llenado informa o manifiesta que el ajuste tiene que hacerse a fin de mes, por eso se hace a fin de mes. Si yo tengo salarios fijos, ¿cómo reintegro la parte de ISR del ajuste del mes? ¿Por qué lo tendrías que integrar, Samantha? Cuando te hace un ajuste a fin de mes, es porque le diste alguna percepción extra y eso te ocasiona que se te haga un ajuste o pagaste fuera del periodo. ¿A qué voy con fuera del periodo? Supongan que yo tengo este periodo quincenal y este le digo que lo voy a pagar el 15 y este el 30, ¿sale? Pero resulta que no, que siempre lo voy a pagar el día primero del siguiente mes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que para el SAT, yo, si no sé, si yo ganara 3,000 pesos en una quincena, pues en el mes de junio solo gané 3,000, pero en el mes de julio gané 9,000 y ahí se hace el ajuste, ¿sí? Por eso es que es importante que se fijen muy bien en la fecha en la que van a pagar, sobre todo si cruza de mes, porque ahí ya tendrían un problema, el ajuste sería distinto. Les digo, esta fecha. Y también
es importante que cuando ustedes timbren, no puedan cambiar esta fecha. Si alguno habilitó para poder cambiar la fecha de pago, no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo el cálculo del ISR, todo el cálculo de ajuste se hace en base a la fecha de pago que periodo tras periodo me está solicitando. Y si yo a última hora le digo que siempre no, que voy a pagar en otro periodo, ya hay una diferencia entre lo que el SAT tiene y lo que nosotros calculamos. ¿Sale? Bien. Hasta aquí. ¿Hasta este tema tenemos alguna duda o alguna pregunta? Ya por último, esto lo tengo en láminas porque como es directamente en SAT, aquí para validar lo que yo tengo en mi nómina contra lo que tiene el SAT tiene un visor. Ese visor yo lo voy a encontrar en el apartado de declaraciones y se llama visor de comprobantes de nómina del patrón, donde yo en este visor puedo consultar cómo es que he pagado, ¿sí? ¿Qué tiene el SAT y qué tengo yo? Y puedo hacer una consulta global de todo un ejercicio o de todo un mes. Y aquí me dice, tantos empleados tienes como asalariados, tantos tienes como asimilados. Estos son tu número de trabajadores de salarios y este es de asimilados. Y también te da un resumen. Dice, ok, en enero retuviste tanto impuesto y pagaste tanto, por lo tanto tienes una diferencia, ¿sí? En este caso, este es un contribuyente sano porque su diferencia es por centavos, ¿sí? El problema es cuando aquí tenemos grandes diferencias. Y si las tenemos, ¿qué fue lo que pasó? Pues que simplemente la fecha de pago fue distinta a la de los recibos contra la que nosotros timbramos o pagamos, ¿sí? Y entonces ustedes consideraron ese ISR o esa deducción en un mes, pero por la fecha de pago de los recibos el SAT lo consideró en otro. Y ahí es donde ya empiezan las diferencias. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Porque aquí ya terminaríamos. Aquí, bueno, ya no vamos a pasar el sistema porque estuvimos en el sistema todo el tiempo. No sé si tengan aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Israel, pregunta, ¿vamos a pasar el video? Claro, sí, vamos a pasar el video, que nos lo pidan al mecanismo donde les llegó la confirmación. ¿Perdón? Con quien se registraron, ¿verdad? Sí, con quien se registraron y con todo gusto les hacemos llegar esta grabación.